Soy Diana, aprendiz de Tayón, y os presento el secreto de la oración. La oración es una expresión enteramente personal y espontánea de la actitud del alma hacia el espíritu. El rezo debe ser la comunión de la filiación y la expresión de la hermandad. La oración dictada por el espíritu conduce al progreso espiritual cooperativo. La oración ideal es una forma de comunión espiritual que conduce a la adoración inteligente. La oración verdadera es la aptitud sincera en pos de los cielos para alcanzar vuestros ideales. La oración es el aliento del alma y debe conduciros a persistir en vuestro intento de conocer la voluntad del Padre. Si alguno de vosotros tiene un vecino, y vas a verle a la medianoche para decirle: amigo mío, préstame 3 panes, porque acaba de llegar un viajero amigo mío, y nada tengo para darle. Y tu vecino responde: ya no me molestes, mi puerta ya está cerrada y mis hijos y yo ya estamos acostados. Por eso no puedo levantarme a darte pan, pero perseverarás y explicarás que tu amigo tiene hambre, y que no tienes comida para darle. Y yo te digo que si tu vecino no quiere levantarse para darte pan por amistad, se levantará y te dará tantos panes como necesites simplemente para que no lo importunes más. Así pues, si la perseverancia gana el favor de un simple mortal, imaginaos cuánto más ganará vuestra perseverancia en el Espíritu, el pan de la vida de las manos generosas del Padre Celestial. Nuevamente os digo, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, golpead la puerta y se os abrirá. Porque el que pide recibe, el que busca encuentra, y el que golpea la puerta de la salvación, la puerta se le abrirá. ¿Qué padre entre vosotros, ante la súplica inmadura del hijo, vacilaría en dar según la sabiduría paterna, y no de acuerdo con la solicitud errónea del hijo? Si el niño necesita pan, ¿le darás una piedra solo porque insensatamente la solicitó? Si tu hijo necesita pescado, ¿le darás una serpiente de agua solo porque apareció en la red con el pez y el niño tontamente la pide? Si vosotros, mortales y finitos, sabéis cómo responder a las súplicas y dar a vuestros hijos dones buenos y apropiados, cuánto más dará Espíritu y cuántas bendiciones adicionales dará vuestro Padre Celestial a los que se lo pidan. Los hombres deben siempre orar sin perder nunca la esperanza. La fe genuina es capaz de mover montañas de dificultades materiales encontradas en el camino de la expansión del alma y del progreso espiritual. Pero vuestras súplicas no pueden cambiar la voluntad del Padre justo y recto del cielo. Vuestra perseverancia no es para ganar el favor de Dios, sino que cambiará vuestra actitud terrestre y ampliará la capacidad de vuestra alma para recibir el Espíritu. La oración de Yeshua ben Yosef, o conocido como Jesús de Nazaret, es: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Refresca nuestra alma con el agua de la vida, y perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Sálvanos de la tentación, líbranos del mal, y haznos cada vez tan perfectos como tú. Ahora os hablaré más sobre la oración. La oración debe hacerse en secreto. Debe hacerse a solas, en la serenidad de la naturaleza, o en vuestros cuartos para orar. No porque es un pecado, sino porque hacerlo en público puede ser una manifestación de orgullo y egolatrismo religioso. El hombre que ora para que todos le oigan es para satisfacer su ego. Después de la muerte de Jesús y de su ascensión al Padre, muchos creyentes optaron por agregar al final de esta oración, así llamada el Padre Nuestro, estas palabras: en el nombre del Señor Jesucristo. Más tarde se perdieron 2 líneas al copiarse la oración, y fue agregada una cláusula adicional, como sigue: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, eternamente. La oración eficaz debe ser: 1. Generosa, no solamente para uno mismo. 2. Creyente, de acuerdo con la fe. 3. Sincera, de corazón honesto. 4. Inteligente, de acuerdo con las propias luces. 5. Confiada, en sumisión a la voluntad omnisapiente del Padre. La repetición sincera y honesta de una súplica, cuando esta oración es la expresión sincera de un hijo de Dios y es pronunciada con fe, aunque desatinada o imposible de responder directamente, siempre servirá para expandir la capacidad de recepción espiritual del alma. En toda oración, recordad que la filiación es un don. Ningún niño tiene que hacer nada para ganar el estado de hijo o hija. El hijo terrestre adquiere el ser por voluntad de sus padres. De la misma manera llega el Hijo de Dios a la gracia y a la nueva vida del Espíritu por voluntad del Padre Celestial.
Por consiguiente, el reino de los cielos, la filiación divina, debe ser recibida por el Hijo como si fuese un niño pequeño. La rectitud, el desarrollo progresivo del carácter, se gana, pero la filiación se recibe mediante la gracia y por la fe, confianza, visualización. La oración conducirá a los mortales de la tierra a la comunión de una verdadera adoración. La capacidad espiritual del alma para recibir determina la cantidad de bendiciones celestiales que pueden conseguirse personalmente y que se pueden percibir conscientemente como respuesta a la oración. La oración, y la adoración con que ésta se vincula, es una técnica para apartarse de la rutina diaria de la vida, del agobio y monotonía de la existencia material. Es un camino para acercarse a la autorrealización y la individualidad espiritualizadas que constituyen un logro intelectual y religioso. La oración es el antídoto contra la introspección nociva. Por lo menos, la oración, así como el Maestro lo enseñó, está al ministerio beneficioso para el alma. Jesús siempre usó la influencia benéfica de la oración para sus semejantes. El Maestro generalmente rezaba en plural, no en singular. Solo en las grandes crisis de su vida terrestre rezó Jesús para sí mismo. La oración es el aliento de la vida del espíritu en medio de la civilización material de las razas humanas. La adoración es la salvación para las generaciones de mortales en busca de placer. Orar es como recargar las baterías espirituales del alma, y adorar sería como sintonizar el alma, para captar las transmisiones universales del Espíritu Infinito del Padre Universal. La oración es la mirada sincera y anhelante del Hijo dirigida a su Padre Espíritu. Es el proceso psicológico de intercambio de la voluntad humana por la voluntad divina. La oración es una parte del plan divino, para transformar lo que es en lo que debería ser. Cosas a tener en cuenta. 1. La iniquidad albergada consciente y persistentemente en el corazón del hombre, va bloqueando poco a poco la conexión establecida por la oración en el alma humana, con las redes espirituales de comunicación entre el hombre y su Hacedor. Naturalmente, Dios oye la súplica de su Hijo, pero cuando el corazón humano alberga deliberada y constantemente los conceptos de iniquidad, se produce gradualmente una pérdida de conexión personal entre el Hijo terrenal y su Padre Celestial. 2. La oración en desacuerdo con las leyes de Dios conocidas y establecidas, es abominable para las deidades del paraíso. Si un hombre no escucha a los dioses cuando hablan a su creación en las del espíritu, de la mente y de la materia, tal acto de desprecio deliberado y consciente de la criatura, hace que las personas del espíritu ya no presten oído a las súplicas personales de tales mortales desobedientes y sin ley. Jesús citó a sus apóstoles las palabras del profeta Zacarías, pero se negaron a escuchar, volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Sí, endurecieron su corazón como una piedra, para no oír mi ley y las palabras que enviaba por mi espíritu por medio de los profetas. Por los resultados de sus malos pensamientos, vinieron como gran enojo sobre sus cabezas culpables. Y aconteció que clamaron por misericordia, pero nadie les escuchó. Y luego Jesús citó el refrán del hombre sabio que dijo: el que aparta su oído para no oír la ley divina, aún su oración será abominable. 3. Al abrir los mortales el terminal humano del canal de comunicación entre Dios y el hombre, la corriente constante del ministerio divino a las criaturas de los mundos, se hace inmediatamente disponible. Cuando el hombre escucha las palabras del Espíritu de Dios dentro del corazón humano, existe inherente a esta experiencia el hecho de que Dios escucha simultáneamente la súplica del hombre. Aún el perdón de los pecados también opera en esta misma forma infalible. El Padre Celestial te ha perdonado aún antes de que hayas pensado en pedírselo, pero dicho perdón no es asequible en tu experiencia religiosa personal hasta tanto no perdones tú a tus semejantes. El perdón de Dios, como hecho, no depende de que perdones a tus semejantes, pero en experiencia depende en forma precisa de este factor. Y este hecho de la sincronía del perdón divino y humano fue así reconocido y vinculado en la oración que Jesús enseñó a los apóstoles. 4. Existe una ley básica de justicia en el universo que la misericordia encuentra impotente de eludir. No es posible que las generosas glorias del paraíso sean recibidas por una criatura totalmente egoísta y ególatra de los reinos del tiempo y del espacio. Ni siquiera el amor infinito de Dios podrá imponer la salvación de la vida eterna a una criatura mortal que no elija sobrevivir como existencia consciente.
La misericordia otorga dones con gran liberalidad, pero, después de todo, existen mandatos de la justicia que no pueden ser efectivamente abrogados, ni siquiera por la fuerza combinada del amor y la misericordia. Nuevamente citó Jesús las escrituras hebreas: os llamé, y no quisisteis oír, extendí mi mano, y no hubo quien atendiese. Si no desechasteis mi consejo y mi reprensión rechazasteis, y por esta actitud rebelde es inevitable que cuando me llaméis no recibáis respuesta. Habéis rechazado el camino de la vida, y aunque me busquéis con diligencia en vuestro sufrimiento, no me hallaréis. 5. Aquellos que reciban misericordia, deberán mostrar misericordia. No juzguéis, para que no seáis juzgados. Se os juzgará con el mismo espíritu con el cual vosotros juzguéis al prójimo. La misericordia no abroga por completo la justicia universal. Finalmente será verdad, el que cierra sus oídos al clamor del pobre, también él clamará algún día por ayuda, y nadie le oirá. La sinceridad de cualquier oración asegura que será escuchada. La sabiduría espiritual y la coherencia con el universo de una súplica, determina el momento, la manera y el grado de la respuesta. Un padre sabio no responde literalmente a las súplicas tontas de sus hijos ignorantes e inexpertos, aunque estos hijos pueden derivar gran placer y una real satisfacción del alma al hacer súplicas tan absurdas. 6. Cuando estés totalmente dedicado a hacer la voluntad del Padre Celestial, recibirás respuesta a todas tus súplicas, porque orarás en total y pleno acuerdo con la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre se manifiesta para siempre en todo su vasto universo. Lo que desea el Hijo verdadero, y lo que es voluntad del Padre infinito, se hace realidad. Tal oración no puede permanecer sin respuesta, y no hay otro tipo de súplica que pueda ser contestado plenamente. 7. La súplica de los rectos es el acto de fe del Hijo de Dios, que abre la compuerta de la bodega paterna llena de bondad, verdad y misericordia. Y estos buenos dones aguardan desde hace mucho el acercamiento y apropiación personal del Hijo. La oración no cambia la aptitud divina hacia el hombre, pero sí cambia la aptitud del hombre hacia el Padre inmutable. El motivo de la oración le presta acceso al oído divino, y no el estado social, económico o religioso exterior del ser que ora. 8. La oración no se puede emplear para evitar las postergaciones del tiempo, ni para trascender los obstáculos del espacio. La oración no es una técnica para el engrandecimiento del yo ni para aprovecharse deslealmente de los semejantes. Un alma totalmente egoísta es incapaz de orar en el verdadero sentido de la palabra. Dijo Jesús, que tu supremo regocijo sea por el carácter de Dios, y Él, con toda seguridad te otorgará los sinceros deseos de tu corazón. Dedica tu camino al Señor, confía en Él, y Él actuará. En efecto, el Señor escucha el lamento de los menesterosos y contemplará la súplica de los desamparados. 9. Cuídate del grave peligro del tornarse egocéntrico en tus oraciones. Evita el mucho suplicar para ti mismo. Ora en cambio por el progreso espiritual de tus hermanos. Evita la oración materialista. Ora en el Espíritu y por la abundancia de los frutos del Espíritu. 10. Cuando oréis por los enfermos y los afligidos, no esperéis que vuestra súplica reemplace los cuidados amorosos e inteligentes que estos seres afligidos necesitan. Orad por el bienestar de familiares, amigos y compañeros, pero especialmente orad por los que os maldicen, y haced súplicas amorosas para los que os persiguen. Pero no te diré cuándo debes orar. Solo el Espíritu que habita dentro de ti te puede instar a que pronuncies las súplicas que mejor expresen tu relación íntima con el Padre de los Espíritus. 11. Muchos recurren a la oración solo cuando están atribulados. Es una práctica engañosa y reflexiva. Sí, haces bien en orar cuando algo te aflige, pero también debes, como un hijo, hablar con el Padre cuando tu alma está serena. Que todas tus súplicas sinceras sean siempre en secreto. No permitas que los hombres escuchen tus oraciones personales. Las oraciones en expresión de la gratitud son apropiadas para los grupos de adoradores, pero la oración del alma es un asunto personal. No hay sino una sola forma de oración que es apropiada para todos los hijos de Dios, y esa es, a pesar de todo, se hará la voluntad tuya. 12. Todos los que creen en este Evangelio deben orar sinceramente por la expansión del reino celestial. De todas las oraciones contenidas en las Escrituras hebreas, Jesús comentó favorablemente sobre la siguiente súplica del salmista:
Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Purifícame de los pecados secretos y protégeme de las transgresiones presuntuosas. Jesús habló largo y tendido sobre la vinculación del rezo con un lenguaje ligero y ofensivo, citando: «Oh Señor, pon guarda ante mi boca, y guarda la puerta de mis labios». La lengua humana, dijo Jesús, es un algo que muy pocos hombres pueden domar. Pero el espíritu interior puede transformar este órgano poco dócil, en una dulce voz de tolerancia y un ministro inspirador de misericordia. 13. Jesús enseñó que la oración por la guía divina a través del camino de la vida en este mundo, le seguía en importancia a la súplica por el conocimiento de la voluntad del Padre. En realidad esto significa orar por la sabiduría divina. Jesús nunca enseñó que pudieran obtenerse conocimientos y artes específicas humanas mediante la oración. Pero sí enseñó que la oración contribuye a ampliar la capacidad del ser para recibir la presencia del Espíritu Divino. Cuando Jesús enseñó a sus colaboradores a que oraran en el Espíritu y en verdad, explicó que eso significaba orar con sinceridad y de acuerdo con el esclarecimiento de cada cual, orar de todo corazón y con inteligencia, con honestidad y con constancia. 14. Jesús advirtió a sus seguidores que las oraciones no se volverían más eficaces mediante rezos elegantes, una fraseología elocuente, el ayuno, la penitencia o los sacrificios. Exhortó a sus creyentes a que emplearan la oración como medio, para llegar a la verdadera adoración mediante la acción de gracias. Jesús lamentaba el hecho de que se encontrara tan poco del espíritu de gratitud en las oraciones y culto de sus seguidores. Citó en esta ocasión de las Escrituras, diciendo: «Bueno es dar gracias al Señor y cantar alabanzas al nombre del Elyon, anunciar por la mañana su compasión amante y su fidelidad cada noche, porque Dios me ha dado la dicha con su obra. Daré pues gracias por todas las cosas según la voluntad de Dios». 15. Luego dijo Jesús: «No estés constantemente con ansiedad excesiva en cuanto a tus necesidades diarias. No os atribules por los problemas de tu existencia terrestre. En todas estas cosas, orando y suplicando con un espíritu sincero de gratitud, despliega tus necesidades ante los ojos de tu Padre que está en el cielo». Cito luego de las Escrituras: «Alabaré yo el nombre de Dios con cántico y lo engrandeceré en gratitud. Y agradará al Señor más que sacrificio de buey o becerro con cuernos y pezuñas». 16. Jesús enseñó a sus seguidores a que, después de elevar sus oraciones al Padre, permanecieran en acallada receptividad por un tiempo, ofreciendo así al espíritu interior una mejor oportunidad para hablar al alma dispuesta a escuchar. El espíritu del Padre se comunica mejor con el hombre cuando la mente humana está en actitud de verdadera adoración. Adoramos a Dios con ayuda del espíritu interior del Padre y por el esclarecimiento de la mente humana mediante el ministerio de la verdad. La adoración, enseñó Jesús, lo hace a uno cada vez más semejante al ser que está adorando. La adoración es una experiencia transformadora por medio de la cual lo finito se va gradualmente acercando hasta finalmente alcanzar la presencia de lo infinito. 17. La oración es la expresión de la mente finita en su esfuerzo por acercarse al infinito. Por lo tanto, el acto de orar debe estar limitado por el conocimiento, la sabiduría y los atributos de lo finito. Del mismo modo, la respuesta debe condicionarse por la visión, los fines, los ideales y las prerrogativas del infinito. No puede nunca observarse una continuidad ininterrumpida de fenómenos materiales entre el acto de orar y la recepción de la plena respuesta espiritual. 18. Cuando una oración aparentemente no recibe respuesta, esta demora frecuentemente representa una respuesta mejor, aunque, por alguna razón valedera, es largamente demorada. Cuando Jesús dijo que la enfermedad de Lázaro no era realmente para la muerte, este ya había muerto hacía 11 horas. No se niega la respuesta a ninguna oración sincera, excepto cuando el punto de vista superior del mundo espiritual ha encontrado una respuesta mejor, una respuesta que satisface la solicitud del espíritu del hombre, en contraste con la oración de la mera mente humana. 19. Las oraciones temporales, cuando son iniciadas por el espíritu y expresadas en la fe, son a menudo tan vastas y tanto abarcan que tan solo pueden ser contestadas en la eternidad. La solicitud finita está a veces tan llena del alcance de lo infinito, que la respuesta ha de aguardar largamente, hasta tanto se haya creado una capacidad adecuada de receptividad.
La oración de fe puede llegar a ser tan completa que tan solo se podrá recibir su respuesta en el paraíso. 20. Las respuestas a la oración de la mente mortal son frecuentemente de naturaleza tal que pueden ser recibidas y reconocidas solo después de que esa misma mente oradora haya alcanzado el estado inmortal. Muchas veces la oración de un ser material puede ser respondida tan solo cuando ese ser haya progresado al nivel del espíritu. 21. La ignorancia puede distorsionar y la superstición deformar tanto la oración de una persona que conoce a Dios, que la respuesta a esa sea altamente indeseable. En estos casos los seres espirituales que intervienen tienen que traducir de tal manera esa oración que la respuesta, cuando llega, no puede ser reconocida por el suplicante como respuesta a su oración. 22. Todas las oraciones verdaderas son dirigidas a los seres espirituales, y todas estas solicitudes deben ser respondidas en términos espirituales, y todas estas respuestas deben consistir en realidades espirituales. Los seres espirituales no pueden otorgar respuestas materiales a las solicitudes espirituales, ni siquiera a las de los seres materiales. Los seres materiales pueden orar eficazmente solo cuando oran en el espíritu. 23. Ninguna oración puede esperar una respuesta a menos que haya nacido del espíritu y haya sido alimentada por la fe. Vuestra fe sincera implica que habéis otorgado virtualmente por adelantado a los que oigan vuestra oración el pleno derecho de responder a vuestras solicitudes de acuerdo con esa sabiduría suprema y ese amor divino que vuestra fe ilustra como el motor constante de esos seres a quienes oráis. 24. El niño está siempre en su derecho cuando se atreve a solicitarle al Padre. Y el padre está siempre dentro de sus obligaciones paternas hacia el niño inmaduro, cuando su sabiduría superior dicta que la respuesta a la oración del niño se postergue, modifique, segregue, transcienda o posponga hasta otra etapa de la ascensión espiritual. 25. No titubeéis en orar las oraciones de los anhelos del espíritu. No dudéis de que recibiréis respuesta a vuestra solicitud. Estas respuestas podrán estar en depósito, aguardando el momento en que vosotros alcancéis aquellos niveles espirituales futuros del auténtico logro cósmico, en este mundo o en los otros, en los que os resultará posible reconocer las respuestas tan largamente esperadas y apropiaros de ellas finalmente, pues corresponden a vuestras solicitudes previas pero hechas prematuramente. 26. Todas las solicitudes nacidas genuinamente del Espíritu tendrán, con certeza, respuesta. Pedid y recibiréis. Pero debéis recordar que sois criaturas progresivas del tiempo y del espacio. Por lo tanto, debéis considerar siempre el factor espacio-temporal en la experiencia de vuestra recepción personal de las respuestas plenas a vuestras muchas oraciones y solicitudes.